La viuda del rock, la mujer más odiada después de Yoko Ono, la musa de toda una generación, persona o personaje. Hoy presentamos nuestro primer episodio de Biodata. Nacida como Courtney Michelle Harrison, conocida como Courtney Love, es una de las figuras más notables de la industria musical en los años 90. Sus pasiones y excesos pasaron a formar parte de su expresión artística durante el auge del grunge en Estados Unidos. Courtney, vocalista de la banda Hole y esposa de Kurt Cobain, era el ícono de la rebeldía, el rostro de la incomprensión y el antónimo de las divas del pop del momento. Desde que apareció en la escena, sus escándalos se volvieron parte de la cotidianidad de una época que no estaba preparada para un huracán lleno de contradicciones y destrucción. Courtney nació en una familia convencional americana, hija de padres divorciados que le administraban LSD y la utilizaban como objeto de venganza el uno del otro. Desde siempre se presentó incontrolable. Si en este tiempo la salud mental es aún un mito, en los años 70 se tenían conceptos extremadamente sesgados y la medicación para infancias hiperactivas estaba en apogeo. Ella fue una niña americana. Quería desesperadamente pertenecer a algún lugar y creyó que ese lugar podría estar en la superproductora de estrellas, Disney, donde años después iniciarían Britney Spears o Miley Cyrus, y se presentó con un poema de Sylvia Plath. Y sí, fue rechazada. Vivía de la casa de su madre a la de su padre, a la de sus abuelos y después incluso a la de su padrastro. Fue diagnosticada con autismo y puesta en tratamiento psiquiátrico, pero Courtney mantenía sus esperanzas en un sueño de estrellas, gloria y fama. Las cosas parecían no mejorar. Vivió con distintos familiares y pasó por distintos hogares de tránsito. Antes de los 15 años ya había experimentado abuso sexual y pasó por varias correccionales, hasta que a los 16 se emancipó totalmente. Tenía una abrumadora necesidad de sentirse aceptada y su carácter impulsivo y agresivo le jugaba siempre en contra. Desde siempre había querido abrirse paso en la música y antes de sus 17 años aceptó el trabajo que pensó más cercano, convirtiéndose en stripper. Allí vivió experiencias de abuso y empezó su dependencia por las drogas. Nuevamente se repetía para ella la cadena migratoria. Vivió en Japón, Inglaterra, Alaska y en cada lugar lograba conseguir problemas nuevos. A mediados de los 80 pasó por distintas bandas de punk y fue corista de Faith No More. Courtney sabía muy bien con quiénes relacionarse para lograr ser parte de los grupos más prometedores. Le encantaba estar donde la pudieran ver y siempre se le lograba ver. No solo porque era una rubia de casi 1,80 m que siempre estaba arrastrándose por los suelos, o por su personalidad extravagante, o su excesivo consumo de sustancias, lo que sea, ella se encargaba de hacerse notar. Courtney tenía un estilo de vestir particular que adoptarían luego varias generaciones y sería conocido como Kinder Whore. Prendas infantiles, pantimedias rotas, lacitos en el pelo y mucho lipstick rojo. ¿Se imaginan la forma en la que se manejaba la prensa y los medios de comunicación en los años 80? No existía el internet. Las notas periodísticas llegaban gracias a contactos que estaban en el momento indicado en el lugar del evento. Luego las enviaban a sus oficinas centrales y se filtraban dependiendo de la importancia. Canales como MTV y el crecimiento de la escena under hacían que ciertas noticias pasaran de simples chismes a contenido de interés público y masivo. A inicios de 1990, Courtney continúa participando en proyectos musicales y se vincula con otras conocidas representantes del movimiento con ideas y visiones similares, como Kat Yelland y Kim Gordon, entre otras. Lamentablemente, entre su poco rendimiento con la guitarra o el bajo y sus constantes ataques de ira, no lograba mantenerse dentro de ninguna agrupación, por lo que decidió armar la suya. Y después de colocar en los diarios locales un anuncio muy a su estilo, nació Hole. Inicialmente la banda se llamaría Sweet Baby Crystal Powered by God, pero optaron por Hole, felizmente. La banda tenía un sonido experimental, hacían un poco de noise, no wave y algo de punk, con letras que no tenían mucho sentido, pero que dejaban una sensación de catarsis. Durante ese tiempo empiezan a ensayar en el estudio de Flea, sí, el de los Red Hot Chili Peppers. Junto con el espacio para ensayar empezaron a llegar propuestas para tocar. Courtney comenzó a darle forma a sus letras, a llevarlas por un idioma contestatario, rebelde, hasta subversivo.
Hablaba de sus experiencias oscuras y su voz desgarrada y fuera de ritmo completaban un cuadro de colores intensos y confusos que uno no podía dejar de mirar. A inicios de los 90 tenían fechas de presentaciones y sus primeros sencillos en formatos listos para sonar en las radios locales, en donde Courtney insistía con los locutores para que los ingresen a la programación. A la vez, rechazaba a cuanto representante se le ocurriera pedirles que moderaran un poco su intensidad. Rápidamente se prendieron de la escena y no hacían más que crecer. Participaban en conciertos, giras, teloneaban a bandas importantes de la época como Smashing Pumpkins y Mad Honey. En 1991 lanzan el álbum Pretty on the Inside, con 11 canciones compuestas por, sí, Courtney, obvio. Este álbum fue y sigue siendo reconocido por la crítica y alcanzó primeros puestos en distintas listas musicales de Estados Unidos y el Reino Unido. Todo eso antes de conocer a Kurt Cobain. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que se conocieran, se enamoraran y se embarazaran. Durante este tiempo, ella hacía declaraciones extravagantes y hablaba abiertamente de su vida traumática. No tenía miedo de exponer sus secretos, ni tampoco su ropa interior. Eran la pareja de moda. El grunge era más popular que el mismísimo Michael Jackson, y tanto Courtney como Kurt, que habían ambicionado la fama y la aceptación, estaban batallando con los demonios de la popularidad, constantemente asediados por fotógrafos y entrevistadores que inventaban historias sobre la pareja, aunque algunas historias, sobre todo las del consumo de sustancias, no eran tan inventadas. Se habían convertido en celebridades. El mundo estaba interesado en saber de la pareja, y también estaba muy interesado en criticar a Courtney, en juzgarla y ponerla como victimaria, como secuestradora de un pobre rockero adicto que no sabía tomar decisiones. Casi todo lo que ella hacía lo hacía él, pero siempre era ella la responsable o directamente la culpable. Es cierto que el comportamiento de Love nunca ayudaba. Hablaba por sí mismo, como aquella vez en la que le tiró maquillaje a Madonna durante una transmisión en vivo de los premios MTV. Pero era innegable que el público se había ensañado con ella. Estaba en pleno ascenso musical, mientras su vida privada se dividía entre internaciones, juicios y sobredosis. Parecía que mientras más se hundía, más vendía. Durante la preparación de su segundo álbum, Courtney vivió bajo el escrutinio de la ley y de un público absolutamente polarizado en su contra. Vivió la posibilidad de perder a su recién nacida tras haber sido acusada de consumir drogas, incluso durante su embarazo, y tuvo que lidiar con varias sobredosis de Kurt en las que ella, además de reanimarlo, tenía que dar la cara ante la prensa. Llegó el momento que parecía inevitable. Kurt cometió suicidio, y Courtney apareció ante los fans para leer la carta de despedida que él había dejado. Y la criticaron. Apareció con Frances en brazos y la criticaron. Se destruyó ante el ojo público y también encontraron la forma de criticarla. Ahora, además, levantando una hipótesis que la acusaba como autora del evento que la dejó viuda con una recién nacida. Días después del suicidio de Kurt, se lanzó el segundo álbum de Hole, que se convirtió en multiplatino, álbum del año en la lista Spin, y recibió las mejores críticas de la industria. A pesar de que el primer álbum de la banda perfilaba la tendencia musical de sus integrantes y su línea compositiva, algunas personas deslizaron la idea de que Kurt había participado en la creación de Pretty on the Inside. Antes de 1995 ya habían viajado en gira por gran parte del mundo, logrado varios premios, cambiado nuevamente la estructura de la banda y sido nominados a los premios MTV, además de invitados en los más prestigiosos programas de Estados Unidos. Pero la vida personal de Love seguía en el ojo de la tormenta. Siempre entre escándalo, drogas, sexo y rock and roll. Se involucró sentimentalmente con otros rockeros famosos y no tan famosos de la época. Durante sus giras, se la veía constantemente alcoholizada o bajo los efectos de alguna sustancia. Peleaba con el público y con sus colegas. Según los rumores, le dio un golpe en toda la cara a Kathleen Hanna en un backstage. Rompía guitarras y escenarios. Si el dolor hubiera tenido un rostro y una voz, sin duda hubiera sido Courtney en concierto durante 1995. Sin embargo, su puesto en la industria no se lo quitaba nadie. Su banda había sido recientemente invitada a los Unplugged de MTV y habían sido nominados a varios premios de la misma cadena, como Mejor Video por la canción Doll Parts, por ejemplo. Kurt
Courtney ya había tenido apariciones en el cine. Sin embargo, en 1996 realizó uno de sus papeles más importantes y con la mejor crítica de los medios en la película The People vs. Larry Flynn. Para esta grabación, Love se comprometió a permanecer en sobriedad, lo que la ayudó también con su relación con su pequeña hija. Por ese mismo año, la cantante inicia una relación formal con el actor Edward Norton, quien asegura haber tenido con Love una de las relaciones más estables de su vida. Después de algún tiempo de calma para los escandalosos, en 1998 presenta junto a su banda su tercer álbum de estudio titulado Celebrity Skin, acercándose un poco más a un sonido comercial sin dejar de lado sus letras rebeldes y ese sonido desgarrador característico. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que Love vuelva a presentarse ante la prensa mostrando sus dependencias. Fue invitada en varias oportunidades a distintos talk shows en donde se le veía posiblemente bajo los efectos de alguna sustancia. Ella misma hacía bromas sobre su estado y aunque algunas personas se preocupaban por su salud, seguía estando bajo la sombra del juicio. En el 2002 lanzó su primer álbum en solitario llamado American Sweetheart, de la mano de Linda Perry, y que a pesar de las críticas de la propia Courtney tuvo una buena respuesta en ventas y la volvió a colocar en el ojo de los medios. Durante este tiempo nunca dejamos de recibir noticias sobre Courtney, incluso las que involucraban su salud mental, sus procesos legales y hasta sus intentos de suicidio. En el 2010, con su banda reformada, lanza Nobody's Daughter, que recibió críticas positivas y negativas, pero en ambos casos totalmente viscerales. El álbum alcanzó los primeros puestos en las listas de Reino Unido, donde Courtney pasaba algunas temporadas con una nueva pareja sentimental. En el 2011 vuelve a declarar su sobriedad y desde ese entonces se ha mantenido como una figura representativa de la música y las artes en general. Su opinión siempre ha generado polémica y en los últimos años, con la masificación de las redes sociales, no importa qué es lo que diga Courtney, siempre habrá alguien que la acuse de asesina. Pero ¿por qué existe este ensañamiento con la figura de Courtney Love? Una mujer que ha pasado por dolorosos procesos de adicciones y recaídas, tal como las que tuvo su difunto esposo, quien ha pasado a la categoría de ángel, o mejor dicho, de sujeto agradable que se dejó manipular. Not hurt yourself, destroy yourself, mangle yourself to get the football captain, be the football captain. That's it, it's that simple. Actualmente Courtney Love se mantiene sobria. Se le reconoce como una fashion icon e inspiración de las nuevas generaciones. Vive una relación armoniosa con su hija y con los otros miembros de Nirvana. Ha participado en giras junto con Lana del Rey y planea volver a la música con su banda Hole. Pero ¿por qué hay tantas personas enojadas con Courtney Love? ¿O por qué muchas personas no saben que además de haber compuesto sus canciones, diseñó una guitarra para Fender, o que diseñó ropa para sus propias colecciones y en colaboración con grandes diseñadores, o que es autora de un libro autobiográfico y de varios poemas, o que fue nominada a un Globo de Oro, premios MTV y otros? ¿Por qué solo sabemos de Courtney Love que es la viuda de, o peor, la asesina de? I have a brand. My brand is Crazy Bitch. Courtney Love se autodenomina una chica mala, pero también una feminista. Se ha manifestado a favor de los derechos de comunidades como la LGTB+, y ha participado en distintos eventos de prevención del suicidio y regulación de posesión de armas, así como ha trabajado para fundaciones de investigación de lucha contra el SIDA y soporte a sobrevivientes de abuso sexual y doméstico. I think I'm one of those people that has always been considered the town bitch and the town slut. And in 10, 20 years, someone's going to go, oh, no, she wasn't. Posiblemente la brecha temporal impida que las nuevas generaciones se encuentren familiarizadas con la historia de Courtney Love. Sin embargo, gracias a ella existen muchas bandas que fueron inspiración de otras y así hasta hacer que sus bandas favoritas llegaran a serlo. Es innegable la influencia de Courtney Love tanto en la música como en el showbiz. It was about the expression of my experience. I was not coming from a black void. I was trying to create light. I am trying to create life. I am trying to heal. Esto ha sido todo por este episodio de Biodata. He intentado contar la historia de Courtney Love de manera breve pero pegada a la realidad.
Espero que ahora tomes una guitarra, busques a las 3 perras más salvajes de tu barrio y hagas rock and roll.